Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cuadrante, hoy lunes 17 de agosto, como le había anunciado a través de las redes sociales. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, un tema pues en el que de verdad he recibido muchísimos mensajes a raíz del anuncio, de la promoción que le dimos a esta entrevista desde ayer por la tarde. Pues he recibido muchos comentarios, muchas preguntas de la gente, está ansiosa por escuchar esta entrevista, pero sobre todo por conocer las causas de este trastorno que es el autismo. Y antes de entrar en materia, déjeme le digo que se estima que en México 1 de cada 115 niños tiene autismo, mientras que la Organización Mundial de la Salud refiere que 1 de cada 160 niños en el mundo presenta también esta coincidencia, y la incidencia aumenta gradualmente 17% cada año. Y hay que referir una cosa: el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con este padecimiento tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas. Vaya, tienen una forma diferente de ver el mundo. Y por eso de este tema y de esto y otras cosas vamos a platicar que tienen que ver precisamente con el autismo con Janet Rangel Sánchez. Ella es la presidenta de la organización Atrea Autismo, que se dedica precisamente a atender a algunas personas que padecen pues este trastorno, y le quiero dar las gracias por estar aquí en el Cuadrante dándonos estos minutos. Janet, pues muchísimas gracias, bienvenida, y gracias. Pues un tema muy interesante. Así es, muy interesante. Primero, pues buenas noches, estoy feliz de poder estar en el Cuadrante. Gracias por la invitación. Sobre todo este tema a mí me interesa muchísimo porque soy la mamá de una joven que actualmente ya tiene 25 años de edad. Así que visibilicemos esta condición y aclaro un poquito que el autismo pues, no se padece, es una condición. Oye, Andrea, pues cuéntanos, Janet, perdón, cuéntanos para empezar, ¿qué es Atrea Autismo? ¿Cuándo surge? Sabemos que es un tema que va enfocado a las personas que sufren este trastorno, pero cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Por qué la idea? Ya nos comentaste, tú tienes una hija que padece este trastorno, que de hecho nos acompaña aquí en el estudio, pero cuéntanos, ¿cómo surge Atrea Autismo? Pues esta historia es como la de muchas familias. Nuestros hijos, al tener un desarrollo normal, y justo a la edad de 2 a 3 años hay un retroceso en su desarrollo. Estos niños hablaban, dejan de hablar, miraban a los ojos, lo dejan de hacer, jugaban. En lo personal mi hija era muy intrépida y deja de hacerlo. En esta búsqueda de una respuesta del por qué el desarrollo ya no era un desarrollo normal, porque tiene alteraciones en sueño. Pues en el caso de mi hija, pues de las 24 horas solo dormía 2 horas. Empezó a tener movimientos con su aleteo, con sus manitas, balanceos, iba de un lado al otro, no atendía el llamado, se tapaba los oídos, y pues eran cosas que son focos rojos y que muchas veces nosotros los padres por desconocimiento podemos pues decir que no está pasando nada, y a veces tardamos en buscar ayuda, sobre todo hace 22 años. Entonces, pues sí, gracias a mi hermana que decía, tu hija no es normal, y eso para mí era muy complicado, el que me dijera que no era normal, porque no es visible esta condición. El autismo no tiene una característica física. Así que bueno, en búsqueda vamos a diferentes psicólogos y por fin llegamos a Paido. Tú estabas completamente desconectada de este trastorno, no sabías nada. Hace 22 no se hablaba de autismo. Como mucha gente, muchos padres. Sí, claro, no se hablaba. Hace 22 años no se hablaba de autismo. Y bueno, pues llego a Paido psiquiatra y quien me dice, tu hija tiene trastorno del espectro autista. Y siempre lo cuento porque para mí fue un impacto. Yo soy cristiana y eso del espectro autista se escuchaba demasiado agresivo, demasiado fuerte, ¿no? Y creo que esto le pasa a la fecha a muchas familias. Entonces, pues la mujer me dio la explicación cuando yo le decía, por favor, explícame qué es el autismo. Y me dice, ¿sabes qué? Acostúmbrate a ver a tu hija. Y lo voy a decir como una demente, es un mueble, no va a hablar. Ella no tiene sentimientos, no viene a una escuela. Y por favor,
no pienses que jamás va a jugar con una muñeca. Para mí, para mi esposo en aquel entonces, fue realmente un diagnóstico cruel. Y esto, ¿Ese te lo dio el doctor? Es el psiquiatra hace 22 años. Esa fue la explicación de lo que para él era el autismo. Y bueno, salir de ese lugar y encontrarme una sociedad que no conocía sobre esta condición y el rechazo social, la discriminación, al ver a una niña de 3 años comportándose de manera diferente, porque de momento ríe y de momento llora y la gente pues no entendía el por qué el actuar de mi hija, esos berrinches que de momento solía tener, ¿no? Y que pasaban incluso a una crisis. Y bueno, buscando en el estado de Hidalgo no encontré un solo lugar. Así que me voy a la Ciudad de México y encuentro 2 lugares que actualmente ya tienen 54 años de existir, organizaciones civiles. Y bueno, yo tenía que cambiar totalmente mi vida para poder ayudar a mi hija. Era un costo elevado, un gran sacrificio. Volteé a ver a mi muchachita y le dije, no puedo, pero no te voy a abandonar. Regresé a nuestro estado y bueno, para esto ya había estado, ya llegó el Teletón, que creo que me dio una gran, me amplió el panorama de lo que se podía hacer. El Teletón no atendía a las personas autistas y así nace Atrea en el 2007. La fundamos otra familia y mi esposo, en paz descanse, y yo. Y pues aquí estamos, ya 18 años de haber fundado esta organización y nace como con el deseo como de muchas organizaciones, de poder tener un espacio donde pudiéramos atender a nuestros hijos y dándoles un tratamiento terapéutico con un equipo multidisciplinario, pero sobre todo integrar, cubriendo todas las áreas de su desarrollo y así poder tener una vida plena para nuestros hijos. ¿Cuál es la labor principal? Ya me dijiste por qué nace, ya me dijiste cómo nace, a raíz de qué, pero ¿cuál es la labor principal de Atrea Autismo? Y sobre todo, ¿cuántos integrantes? ¿Cómo está formado? Si tienen carteras, si cada quien tienen especialistas que se vinculan con otras organizaciones. Vaya, ¿cómo funciona esta agrupación? Pues sobre todo por la gente que nos está viendo y que se les interesa. El deseo desde un inicio de su servidora puede tener un espacio donde pudieran nuestros pequeños, obviamente mi hija, recibir una atención terapéutica, pero una atención terapéutica con un personal capacitado. Y bueno, nosotros en Atrea contamos con psicología, neuropsicología y terapia física, licenciadas en terapia física. Así damos terapias personalizadas, adecuadas, porque las personas autistas todas son diferentes. Siempre decimos que el que conoce a una persona autista solo conoce a una, aunque comparten características, todas son diferentes, porque el nivel de la condición es diferente. ¿Cuántos niveles son de esta condición? Hay 3 niveles. Anteriormente en mis tiempos, y me gusta mucho hablarlo, porque en mis tiempos hace 22 años se hablaba de Kanner, autismo atípico, Asperger, severo, moderado, alto funcionamiento. El día de hoy es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y estamos hablando no del nivel de severidad, sino el nivel de apoyo que requiere la persona, ¿no? Entonces, 3 pues requiere mucho más apoyo y así va avanzando. Entonces, en Atrea Autismo tenemos un gran equipo, insisto, de psicólogas, neuropsicólogas, que son las encargadas, neuropsicología, de hacer los diagnósticos. Un diagnóstico que tiene que ser a temprana edad. Eso es muy importante, porque yo te platicaba hace ratito, ¿no? Y yo me tardé un poco en acudir al especialista correcto. ¿Quién es el especialista correcto que puede diagnosticar el autismo? Pues puede ser paidopsiquiatría, neuropediatría o neuropediatría o neuropsicología. Son los especialistas que pueden hacer este diagnóstico certero a temprana edad. Oye, es un tema interesante porque, digo, finalmente yo he estado documentándome desde ayer sobre este padecimiento, pero hay mucha gente que desconoce. Hay personas que son ya muy conscientes de que tienen algún familiar, algún niño con esta condición. Pero precisamente, a ver, para la gente, sobre todo que no sabe, ¿cómo detectar? Tú ya dijiste algunos síntomas, pero ¿qué mensaje le darías a la gente? ¿Cómo detectar si tienen un niño en casa que pueda tener esta condición? Y sobre todo, ¿con qué especialista hay? Porque tú dijiste, yo fui con el psiquiatra directamente, ¿no? No sé quién te dijo, no sé quién te indicó que con el psiquiatra, pero hoy,
¿a dónde pueden acudir las personas para descartar un posible tema de autismo en sus hijos? Los padres tienen que estar muy atentos a los focos rojos. Si el niño habló y deja de hacerlo, si el niño no atiende al llamado, si el niño tiene problemas sensoriales, o sea que pudiera hay una alteración en su sistema nervioso y puede haber una hiperreactividad o una hiporreactividad. Entonces, de momento se tapan los oídos o de momento no quieren tocar algunas texturas. Todo eso ya son foquitos rojos, que a veces los padres como que no lo toman en cuenta. Ay, es que mi hijo es muy especial. Son selectivos en la alimentación, que lo platicábamos antes de empezar. Son chocosos, dicen. Son chocosos. Se parece a su padre. No, todo eso son foquitos rojos. Son inflexibles, ¿no? Tienen conductas estereotipadas, lo que decíamos, ¿no? Aleteo, de momento se balancean, y bueno, tienen problemas en la comunicación, en el lenguaje, en la interacción social, en el juego simbólico. Eso es bien importante. Yo recuerdo que con mi hija era pequeña y antes de los 2 años ella jugaba con sus juguetitos, con sus muñequitas. Justo a la edad de los 3 años, ella deja de hacerlo y lo único que traía en la mano era una plumita. Entonces su juego era diferente, ¿no? Entonces, estar muy atento a esos cambios es muy importante. Y lo decía anteriormente, paidopsiquiatría, neuropediatría o neuropsicología. Son expertos en neurodesarrollo, son las personas o los especialistas que son capaces hoy en día de poder hacer un diagnóstico certero. Oye, Janet, cuéntanos, a ver, en el caso de que un menor pase el tiempo, no sea diagnosticado, sus papás vayan y se den cuenta que padece esta condición, ¿cuáles son las consecuencias de llegar a una adultez si padeces de este tema y nunca fue tratado? ¿Nunca recibiste atención de cuáles? Híjole, es muy triste porque hoy en día en Atrea Autismo están llegando ya muchos jóvenes recién diagnosticados que no recibiendo un tratamiento terapéutico y sobre todo en la niñez, o que lo recibieron pero los padres no fueron constantes. Eso es muy importante, que sean constantes en un tratamiento terapéutico, que no lo dejen. Porque ellos siempre me dicen, ¿cuándo se van a acabar las terapias? Nunca. Las terapias cambian de nombre, pero las terapias siempre de acompañar a nuestros hijos. Y bueno, hoy vemos en Atrea muchos jóvenes que desafortunadamente tienen ya muchos problemas en la adolescencia, ¿no? Porque no son capaces de entender o manejar las emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquel niño que hacía berrinche, pues también lo va a hacer de joven o de adolescente y no va a tener ningún límite. Y entonces va a tener muchos problemas conductuales. La incidencia en muerte, de la muerte de las personas con autismo es por el suicidio. O sea, ellos viven una vida normal, como cualquier otra persona, pero desafortunadamente si no se atiende a tiempo... O sea, son muy propensos al suicidio. Claro, y son personas que realmente se dan cuenta que son diferentes. Digo, porque la sociedad los trata. Hay mucho rechazo para las personas neurodivergentes, le llaman hoy, porque neurodiversos somos todos, pero hay una parte de personas que hoy le llamamos neurodivergentes, que son el autismo, el TDAH, dislexia, discapacidad intelectual y habrá otras. Pero es importante que nosotros los atendamos y no los soltemos, por favor. Oye, un tema importante también, ¿cómo tú tienes una hija con este padecimiento, bueno, con esta condición, los espacios públicos, por ejemplo, los espacios ruidosos, ¿cómo lidiar con porque finalmente también son condiciones que de repente ellos los ponen mal? No les gusta el ruido, no les gusta incluso el tacto con otras personas, es muy complicado. ¿Cómo afrontan esta situación? Digo, pongo el ejemplo del espacio público, pero pueden ser otras condiciones más, otros espacios más. Pues es complicado para nuestros niños al ver una alteración sensorial, de lo cual hay que trabajar en terapia de la mano de un especialista. Y bueno, hoy la sociedad no está preparada para poder recibir o atender o aceptar a las personas, en este caso el autismo. Yo siempre le digo a los padres, creo que es importante que no dejemos jamás las terapias,
porque es la manera en que podemos integrarnos a la sociedad, porque la sociedad pues, no va a hacer cambios. Quisiéramos que la sociedad fuera más amable, pero la realidad es que no lo es. Oye, ¿el sistema de salud atiende estas situaciones? Hoy en día, gracias a Dios que ya se empieza a atender. La verdad porque es que hoy más que nunca está colapsado el sistema de salud y ahora con este tipo de padecimientos sí hay apertura. En mis tiempos no había, pero en el día de hoy ya lo podemos ver. El ISSSTE, incluso estamos teniendo unas reuniones intersecretariales porque ya tenemos una ley, la Ley de Atención, Protección, Visibilización e Inclusión de las Personas con Autismo, una ley que obviamente le falta mucho y una ley... Pero hay un avance, digamos. Ya, estamos avanzando. Entonces todas las secretarías se están uniendo y estoy muy agradecida porque la sociedad civil representada en este caso por Atrea Autismo, pues ya tenemos una participación y podemos informar y sensibilizar a estas secretarías para que estos cambios que ya se requieren hacer, esta atención a temprana edad, crear conciencia de los especialistas, sobre todo las de primer línea, los pediatras, que son los primeros que deben detectar estos foquitos rojos, sí es importante. Hoy en día estoy viendo mucho más apoyo. Tenemos al Hospital del Niño DIF, que también tiene un área de autismo, y hoy pues el ISSSTE y el IMSS también ya están atendiendo, pero en la parte del diagnóstico, todavía en la parte terapéutica, no tenemos un espacio, un lugar. Oye, ¿son caras las terapias? ¿Son caros los estudios? Porque estaba viendo también pues testimonios de la gente que decía, oye, es que antes de que diagnosticaran a mi hijo, fue una serie de estudios carísimos. Y lo menciono porque dices, a la gente hay que decirle que es consistente, hay que dejarlos a terapia, pero a veces parece que hay gente que también por falta de dinero no retoma o no cumple este número de terapias. ¿Son muy caras las terapias y los estudios para diagnosticar a una persona con autismo? Siempre un especialista va a ser caro. Y sobre todo en el autismo sí es caro, porque quizás otras condiciones, otro tipo de discapacidad, lo pudiéramos manejar más en grupo, pero el autismo no, se trabaja uno a uno. Es un tratamiento terapéutico personalizado, con un especialista que debe capacitarse de una manera de verdad, que yo admiro muchísimo a las terapeutas que están en Atrea, porque todo el momento se están capacitando. Las capacitaciones son bastante caras, porque los métodos que nosotros ocupamos también aprenderlos son caros. En Atrea Autismo lo que nosotros hacemos es un estudio socioeconómico, sabiendo, y yo lo viví, porque yo volteé a ver a mi hija, no pude, hija, no puedo darte lo que en ese momento necesitaba. Y bueno, en Atrea Autismo, miren, realmente desde 100 pesos y lo máximo son 500 pesos, ¿no? Entonces, sabemos que hay niños o familias que no tienen esa posibilidad, pero yo quiero crear conciencia en una sociedad que entienda que estos niños a futuro, si no son bien tratados, pues son adultos, y entonces iba a ser un grave problema, ¿no? Un grave problema de salud. Entonces, bueno, en Atrea apoyamos mucho de esa manera, haciendo estudio socioeconómico para poder ayudar a las familias que menos tienen. Regresamos más con este tema, que nos digas si hay forma de que se apoye a otras personas. Si me lo permites, vamos a un corte. Estamos platicando con Janet Rangel Sánchez, ella es la presidenta de la organización Atrea Autismo. Es un tema que, pues, desde ayer me estuvieron escribiendo las personas, la verdad es muy interesante. Vamos a un corte y regresamos con el remate de esta entrevista. Muchas gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Estamos platicando con Janet Rangel, ella es la presidenta de Atrea Autismo, con quien estamos platicando sobre este padecimiento. La verdad, muy, muy interesante lo que nos está compartiendo Janet. Y Janet, si me lo permites, antes de continuar con la entrevista, quiero leer algunos comentarios que nos dejó la gente. Voy a tratar de leer todos, son muchos, pero voy a tratar de leer la mayoría, porque pues, el tiempo aquí lo tenemos limitado, pero nos escribe una seguidora, hay niveles de autismo, incluso algunos muy graves, ya no lo comentaste, no hay escuelas que puedan brindar un modelo para integrar
aquí en Hidalgo no lo hay. Y otro amigo, Andrés Soberanes, nos dice, mi hija tiene TDAH y tardamos 1 año con 5 especialistas particulares para tener el diagnóstico, lo que platicamos también. Sí. Actualmente acude a terapias de lenguaje y aprendizaje para que esto, sumado a la escuela particular donde saben de su condición y colaboran con la terapeuta para conseguir un método accesible para ella. Lo hicimos así porque es imposible en el sector público, que digo que se refiere al sector salud, acceder a este acompañamiento. Eso nos dice Andrés Soberanes. Bueno, lo que estamos platicando no es tan fácil de repente, con todo lo que se está pasando, diagnosticar hoy en día o tratar a una persona con este tema. Así es bien complicado y creo que lo más complicado, y lo acaban de decir, son las escuelas, ¿no? Ellos dicen no hay infraestructura, no hay personal capacitado. Y nosotros en Atreautismo hacemos campañas para poder sensibilizar a través de conferencias en todas las escuelas públicas y privadas. Y yo me he encontrado con las maestras y ellos me dicen, mira, es que yo sí quiero, pero no sé cómo. Y entonces creo que falta mucho por hacer. Y creo que depende de todos, no nada más de las maestras. Creo que también los directores, pues a través ya de esta ley que comentaba hace rato, pues ya tienen una obligación de poder capacitar a su personal. Pues más allá de darles una terapia, es hacer esas modificaciones curriculares, porque las personas autistas sí aprenden de manera diferente, pero claro que tienen grandes habilidades y lo pueden lograr. Entonces, es complicado. ¿Qué necesitamos? Yo siempre creo que ahorita que nos están escribiendo los padres, pues es un compromiso de todos nosotros y que yo sé que muchos hacemos lo que podemos, ¿no? Pero nos falta mucho sensibilizar a la sociedad para que sea un poco más amable y que estos espacios se empiecen a abrir y ya no haya tanta barrera, ¿no? Para poder lograr incluso que ya sea pública la atención, ¿no? Porque hoy en día no existe. Es lo que comentaba aquí nuestro amigo Andrés Soberanes. Janet, en el tema educativo, precisamente darle seguimiento, ¿qué se necesita? ¿Se necesita inversión o se necesita capacitar a los profesores en este tema? ¿O si se requiere también algún tema mobiliario especial para atender a una persona, a un niño con autismo? No, para nada. La infraestructura no tiene nada que ver realmente lo que existe. Claro que le ayuda mucho al niño. Lo que se necesitan son corazones, son personas amables que quieran realmente ayudar a la persona, al niño. Yo siempre le digo a la gente, antes de ver a la condición o a la discapacidad, tú tienes que ver al niño. Y el niño ya nos está dando mucha información de qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, de qué manera aprende, porque hoy en día todos los niños aprenden de maneras diferentes. Entonces, yo creo que a los directores, pues sí, pedirles y suplicarles que inviertan en capacitación, que es lo que se necesita. Oye, en la escuela, ¿cómo actúa un niño con autismo? ¿Cómo identificarlo? Porque, bueno, pues en la casa se puede identificar, pero también puede no identificarse. En el salón de clases, ¿cómo identificar a un niño con autismo? ¿Cómo actúa sobre sus demás compañeros? Pues algunos pequeños tienen muchos problemas para poder integrarse a la escuela regular, ¿no? Y tiene que ver por el área adaptativa. Llegan a un lugar que no conocen, nadie se toma el tiempo de decir, ven, vamos a ver la escuela, vamos a ver tales salones, este es el baño. Nadie se tomó ese tiempo. Tampoco nadie se tomó el tiempo de dar una plática informativa a los niños, a los maestros, ¿no? Y entonces llega un niño a un espacio donde no conoce y obviamente el tener problemas sensoriales, pues tienen muchos problemas de conductas que en algún momento se pueden desbordar, ¿no? Porque, pues, imagínense, si tiene una hipersensibilidad auditiva y un salón con todo el ruido que podemos percibir, pues ellos lo perciben al doble. Entonces, obviamente, creo que ahí nos vamos a dar cuenta que no está cómodo el niño y que pues tiene algunas dificultades para adaptarse. Janet, ¿cuál sería el llamado a las autoridades, al gobierno? Imagínate que aquí tenemos sentado al secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo. ¿Qué le dirías sobre este tema? Porque tú me dices, pues no hay sensibilidad, no hemos visto ningún cambio, no se han puesto las pilas.
¿Qué le dirías al secretario de Educación Pública? Ya existen escuelas de educación especial, ya se está haciendo mucho más. Insisto en las pláticas que ya estamos llevando desde la Secretaría de Salud con otras secretarías, y la Secretaría de Educación es una de ellas. Y yo siempre les decía, ¿qué se necesita? Y ahora sí que invertir mucho más en la capacitación. Okay. En sensibilizar a su personal. Ya se hace. La verdad que la Secretaría sí lo está haciendo, pero no es suficiente, porque creo que todavía no se dan cuenta la importancia que tiene el poder atender a estos niños neurodivergentes a temprana edad. Creo que todavía no se dan cuenta. Entonces, habemos muchas familias con una gran necesidad de que le den un espacio digno a nuestros niños y una atención que merece, porque aparte es su derecho, ¿no? Aparte es un gran derecho. La Constitución es súper clara, el derecho es para todos. Y es algo que no deberíamos estar luchando, ¿no? Pero necesitamos, insisto, creo que cuando las personas son un poco más amables, tenemos que estar informadas, ¿sí o no? Sí, claro. Si no hay información, es que no van a sensibilizarse. Hablamos de inclusión, pero no hablamos de integrarlos. Sí lo puedo incluir, pero lo dejo en un rincón. Eso no es. Bueno, la inclusión se habla nada más de un tema de lenguaje deformado, por cierto, pero no es de otras situaciones. No lo llevan a la práctica. Entonces, ¿cómo voy a llevar a la práctica un niño que procesa la información de manera diferente, tiene algunos problemas sensoriales o adaptativos? Bueno, pues ayudándolo. Primero informándome, capacitándome y de la mano de su especialista, porque ese niño debe estar en un tratamiento. Ese es otro error que algunos padres tienen. Lo llevan a la escuela, pero no con él un tratamiento. Y entonces, ¿cómo queremos que la escuela también, cuando no tiene el conocimiento, atienda al niño? Entonces, creo que todo debe de ir de la mano de un especialista, los padres bien informados. Yo recuerdo, miren, en mis tiempos yo iba a todos los estados, cursos, talleres, conferencias, diplomados. Hoy en día, ¿saben dónde se capacitan los padres? En el TikTok. Sí, o en YouTube. No. Y entonces vemos un video y ya creemos que pero para todo, para todo. Y entonces, ¿quién está perdiendo? Pues el niño, definitivamente. Capacitarnos como padres. Empezamos desde la familia. Si la familia no está capacitada y sensible, pero sobre todo esta parte a mí me encanta, aceptar. Yo soy una mamá que tiene una persona que es diferente y yo la acepto como es, pero muchos padres no. Oye, Janet, explícanos una cosa, dentro de la información que he estado analizando y que, por cierto, quiero agradecer a toda la gente que desde ayer me empezó a mandar artículos, entrevistas, datos, me llenaron de información. Muchísimas gracias. Le mando un saludo a nuestro amigo Navani Pedraza también, que me mandó algunos testimonios, hay algunos videos muy interesantes y precisamente de estos videos logré recopilar varios testimonios de madres, de algunos especialistas que decían, a ver, el tema del autismo también tiene que ver con un tema de la alimentación. Y por ahí me llamó mucho la atención el testimonio de una mujer que dijo que a su hijo, muy bebé, lo habían diagnosticado con autismo. 5 especialistas le dijeron lo mismo y cuando fue a ver al pediatra del niño, el pediatra le dijo, no, está mal, te están engañando. Yo vine a ser este niño, yo desde que nació le he llevado su rutina, están equivocados. Checa la alimentación. Y entonces esta mujer asegura en su testimonio, mi hijo no tiene autismo, estaba intoxicado por tanta mala alimentación. A ver, eso me llamó muchísimo la atención. Janet, explícanos esta parte, ¿es cierto? Pues primero, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Y sí, en nuestros pequeños, en nuestros hijos, hay algo que se llama cándida, que todos lo tenemos. Pero en el caso de nuestros pequeños se duplica. Entonces sí es importante la alimentación. Los metales pesados, por ejemplo, esa contaminación ambiental, que obviamente afectan no nada más a nuestros hijos, sino a todos. Entonces, el cambio en la alimentación, en el gluten, caseína y azúcar, claro que les ayuda, pero muchísimo. Yo lo pude ver o lo puedo constatar por mi experiencia con mi hija. Al yo hacer este cambio de alimentación, por lo menos le ayudó mucho a dormir mejor, a tener menos crisis o berrinches durante el día. Obviamente, tú duermes bien, pues vas a estar de buen humor todo el día. Entonces, claro que sí. Ahora, yo siempre digo
que es importante que acudamos a un especialista, un nutriólogo que sepa sobre esta condición, porque muchas veces hacen una dieta, pero sin de la mano de un especialista, y vemos a niños todos bien delgaditos, faltándoles un buen de cosas que no sustituyen, ¿no? Por quitarles, por ejemplo, la leche, pero sustitúyelo, o sea, llévalo de la mano, necesita también omega 3, algunas vitaminas que el niño también va a requerir. Entonces, contestando, es claro que ayuda, pero no se cura. Entonces, si ese niño le dijeron que no era autista, es porque la realidad es que no es autismo, ¿no? Porque el autismo no se cura, nacen con esta condición, lo llevan toda la vida y con ello mueren. Entonces, si dice que se curó, bueno, no era autismo. Ok, oye, precisamente lo que decías hace un momento, la gente que no tiene recursos para afrontar este padecimiento, ¿pueden acercarse con ustedes? ¿De qué manera es el apoyo? ¿Ustedes consiguen especialistas? ¿Ustedes costean? ¿O cuál es? Quiero que nos dejes claro esa parte para que la gente que nos está viendo, bueno, sepa esta situación. En Atrea Autismo tenemos paidopsiquiatría, neuropediatría. Ay, ya estoy diciendo varias cosas. Tenemos a nuestras neuropsicólogas. ¿Por qué me confundí? Porque es importante primero acudir a un paidopsiquiatra o neuropediatra, ¿verdad? Y después, de la mano de la neuropsicóloga, ya obtener nuestro diagnóstico. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? En Atrea tenemos, claro que sí está en Atrea Autismo, un tratamiento personalizado con psicología, también con la neuropsicóloga, y es lo que nosotros les podemos ofrecer, un tratamiento, no nada más para ellos, también creo que lo llevamos de la mano a la familia. Trato de apoyar mucho a las familias, claro, empatizo con ellas porque lo he vivido en carne propia. Y bueno, en Atrea, pues ya tenemos ya 18 años. Llevamos también de la mano a los niños a integrarlos a escuela regular, dándoles pláticas a las escuelas para poder ayudarlos. Entonces van a encontrar en esta organización una mano amiga, yo siempre les digo que vivimos con fe y esperanza, porque esa es la que menos se debe de perder. Sí, nuestros hijos son diferentes y lo entiendo, pero no por eso son menos. Y sí, las familias son los que no los deben de limitar. Entonces, es lo que van a encontrar en Atrea, una gran familia. ¿A dónde se pueden acercar las personas interesadas? ¿Dónde están sus oficinas, sus instalaciones, los interesados? Estamos en Valle de las Monjas, 607, en la colonia Valle de San Javier. El teléfono de contacto es 771-1082-508. Ahí nos pueden contactar para una cita y con mucho gusto los vamos a estar esperando y atendiendo. Bueno, pues ahí está el llamado. Andrea, te quiero agradecer mucho que nos hayas dado esta entrevista para Cuadrante. Tu mensaje final para la gente que te está viendo a través de esta transmisión. Yo siempre digo, hagamos visible lo invisible, pero yo no puedo sola. Necesito de todas las familias que se preparen para salir a las calles y poder hablar sobre esta condición. Necesitamos que seas amable, que seas comprensible y que nos dé la oportunidad de seguir adelante para que nuestros hijos se puedan desarrollar. No seas una barrera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Estuvimos platicando hoy con Janet Rangel Sánchez. Ella es la presidenta de Atrea Autismo, esta organización que se dedica precisamente a atender, ya lo escuchó usted, a familiares y a niños que pues padecen este trastorno. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Cuadrante y gracias a toda la gente que hace posible este programa. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.